Ave María Purísima. Comenzamos esta segunda reflexión sobre la conversión y confesión, camino de libertad. Y le pedimos al Espíritu Santo su ayuda para que nos guíe con su palabra. Y les voy a leer donde nos lleve acá. En la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, desde el versículo 1, dice: Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los Filipenses, a todos ustedes, con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. No puedo pensar de otra manera, pues los llevo a todos en mi corazón. Ya esté en la cárcel o tenga que defender y promover el Evangelio. Todos están conmigo y participan de la misma gracia. Bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia para que lleguen puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto será para la gloria de Dios y un honor para mí. Hermanos, quiero que sepan que con todo lo que me sucede, el Evangelio más bien ha progresado. Entre la gente del palacio y también fuera, mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo. Mi condición de preso lo hacen por envidia a veces y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio y los inspira el amor. Palabra de Dios. Pues para nosotros la confesión siempre es una señal de conversión, porque sabemos que nuestra conversión es diaria, es todos los días. Nos levantamos a convertirnos, porque hoy podemos ser muy santos, pero eso no es garantía de que mañana lo seremos, porque cada día trae una batalla diferente y nos hemos dado cuenta que no todos los días no lo ganamos con el bien. Por eso Jesús nos dejó ese sacramento, la confesión. Entonces la conversión y la confesión van unidos de la mano, porque cada vez que nos confesamos encontramos la libertad, porque encontramos la renovación de nuestra amistad con Dios. Y también encontramos un corazón contrito que se humilla y que se atreve a pedir perdón, porque para nosotros pedir perdón nos toca humillarnos, es una humillación. Y por naturaleza, pues somos orgullosos, somos vanidosos, somos pretenciosos, pretendemos ser autosuficientes, y cuando tenemos que doblar la cabeza y arrepentirnos y pedir perdón, pues se derrumba todo ese edificio humano en el que estamos construidos. Y por eso se llama una conversión, porque es convertir toda esa vanidad y ese orgullo, convertirla en luz, convertirla en Dios. Como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y nos damos cuenta que todos los santos nos enseñan eso. San Juan Bautista le decía a sus discípulos: yo les dije,
Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y esto es lo que todo santo nos enseña. Tenemos que desaparecer para que Él aparezca. Entonces, cada que queremos hacer una reflexión sobre cómo estamos con relación a Dios, tenemos que mirar con sinceridad y con firmeza, sin miedo, mirar cuánto de Dios hay en nosotros y cuánto de nosotros todavía permanece. Y ahí nos damos cuenta de nuestro crecimiento, porque a veces nos damos cuenta que dura es nuestra piel. Cómo está de duro el corazón, cómo nos cuesta ceder de esta humanidad arraigada en los caprichos, en las vanidades, en el orgullo, y entrar en esa docilidad de la humildad del Cordero, de Dios, de lo que es la obediencia a la verdad, la obediencia a la luz, la obediencia a lo pequeño, a lo indiferente, a lo insignificante, porque nosotros en el mundo en que vivimos estamos orientados a la grandeza. Ustedes se dan cuenta que todo es la fama, el éxito, la victoria del mundo, la prosperidad, la abundancia, la comodidad, la velocidad. Todo esto es un edificio que construye el hombre en la grandeza, y la gente siempre está pendiente de las noticias de los más ricos, los más famosos, los más distinguidos, los que más éxito tienen, los que más han descubierto. Todo siempre es la grandeza humana. Entonces es muy natural ser grande humanamente. Es más, aquellos que no han alcanzado ningún tipo de grandeza se sienten miserables y derrotados y fracasados y frustrados porque no han alcanzado nada de eso. Y a veces cuando uno comparte con familias numerosas, de pronto la madre habla de cuánto admira a este hijo que tiene no sé cuántos diplomas y que ha triunfado en la sociedad y tiene mucho dinero y es el más famoso, y de repente por allí está Pablito, que no ha estudiado, que no es famoso, que no es rico, y de él se refieren, y el pobre Pablito pues no tiene aspiraciones de nada, y esto y lo otro, lo demeritan totalmente, y a veces Pablito es el que salva a toda la familia, porque es el único santo de la casa. Pero esas son las contradicciones de este mundo, y a veces esta orientación que llevamos sobre los valores del mundo y los valores de la fe hacen que el hombre se pierda en medio de los falsos valores terrenales, materiales, banales de este mundo transitorio. Y es muy fácil caer en esos brazos de todo lo que seduce el mundo. Por eso el catecismo nos enseña que el mundo es uno de los enemigos del hombre, y al mismo tiempo Jesús nos explica que el príncipe de este mundo se llama Satanás, y Satanás se lleva a Jesús en una de las tentaciones a una montaña y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras te lo doy. Está muy claro lo que este mundo es. Jesús, orándole al Padre por nosotros, le dice al Padre Celestial: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Te pido que los protejas del maligno. Así de que la batalla nuestra para poder encontrar esta verdadera conversión y poder tener esta sed de reconciliación, de confesión de nuestros pecados, con un verdadero corazón contrito y humillado, para eso necesitamos descubrir cuánto de mundo hay en nuestro corazón. Porque cuando la Iglesia nos enseña que para tener una confesión sincera tenemos que dejar todo afecto al pecado, eso quiere decir tenemos que dejar todo afecto al mundo, porque sin darnos cuenta padecemos de idolatría. Es innata en nosotros, es como una segunda naturaleza.
nosotros sin darnos cuenta adoramos criaturas humanas, adoramos muchas cosas, hasta la comida a veces, adoramos la comodidad, adoramos tantas cosas de este mundo. Muchos dioses falsos nos acompañan. Precisamente uno de los dones más grandes de los cuales hablaremos más tarde en la reflexión sobre la Eucaristía es la gracia tan enorme que tenemos con la adoración al Santísimo, porque precisamente nuestra tendencia a la idolatría es una de nuestras cadenas más graves, porque es tan natural en nosotros ser idólatras que lo consideramos como parte nuestra, como si fuera una segunda piel, pero no lo es. Es un espíritu y tenemos que derrotarlo. Ustedes se dan cuenta que en el libro del Éxodo, el pueblo hebreo, 40 años, está cruzando ese desierto al salir de Egipto, y durante esos 40 años Dios está exorcizándolos del paganismo, de la idolatría, de todo eso que sacaron de Egipto, que siendo un pueblo judío escogido, esos 4 siglos que vivieron en Egipto los contaminó totalmente y tenían esa tendencia natural y extremadamente agitada hacia los ídolos, y Dios los castigaba. Nos damos cuenta que a veces se dice que más de 20,000 murieron en un solo día, porque Dios los castigó por adorar al becerro de oro, por tentar a Dios, por quién sabe cuántas cosas, por fornicar. Y entonces nuestra tarea es ser muy vigilantes para darnos cuenta qué tipo de crecimiento estamos logrando, porque no podemos dejar pasar el tiempo sin vigilarlo, porque nuestro tiempo está contado. Como dice la palabra, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios es un Dios de orden, un Dios de números exactos. Para esto podemos observar en algunas de las lecturas del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios ordena a un profeta, a un rey, alguna persona escogida, la ordena que le construya un altar, un templo, algún lugar. Y vemos cómo Dios les da la medida exacta, centímetro tras centímetro, los colores de vestimentas, todo lo da con detalles. Dios es un Dios de perfecto orden. Y por eso nosotros tenemos que ordenar nuestra vida y nunca pensar que estamos exagerando, porque esta sociedad nos hace personas desordenadas, porque uno de los reyes de esta sociedad es el demonio de la pereza. Ustedes saben que ven en los niños que los niños fácilmente están contaminados con la pereza ya, y son niños, y es un mal que tiene nuestra sociedad. Por eso esta civilización busca la comodidad. ¿Por qué busca la comodidad? Porque tiene pereza, entonces quiere acomodarse en todo. ¿Por qué existe el divorcio? ¿Por qué se rompen las amistades? Por pereza. Porque la gente no quiere sufrir, no quiere luchar, no quiere hacer sacrificios, ni ningún esfuerzo. Es más fácil divorciarse, es más fácil terminar con una amistad, es más fácil dejar un trabajo, es más fácil no luchar por la pereza. Y a veces no nos damos cuenta que es un demonio, es un pecado capital. Y todo esto es una batalla que tenemos, porque no solamente es el demonio de la pereza, ya sabemos cuántos pecados capitales hay, y por cada uno hay una legión de demonios. Entonces, la libertad nuestra, que es el camino en Jesucristo, es la única libertad. Solo la logramos con vigilancia, observándonos y observando el mundo en que vivimos, los pasos que damos,
¿De qué estamos rodeados? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Sabemos, como dice la palabra, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Al morir, ¿a dónde se va el alma? Se va a donde está el tesoro. Por eso hay tantas almas purgando su tesoro, porque quedan apegadas a criaturas humanas, a cosas materiales, a proyectos, a deseos frustrados, y todo esto produce un purgatorio, porque no han dejado esas posesiones. Y esto es lo que debemos tener claro, dónde está nuestro tesoro, porque si usted muere en este momento, su alma queda donde está su tesoro. Entonces, ¿quién es su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? Tenemos que asegurarnos que el único tesoro que tenemos sea Jesucristo, el único, porque de otra forma no nos vamos hacia Él. Y si no podemos irnos hacia Jesús al final de esta vida, ¿hacia dónde nos iremos? Nos vamos hacia donde tenemos el tesoro. Y a veces son seres humanos. Por eso, en las dimensiones que tiene el purgatorio, las almas se ven resolviendo todo lo que no resolvieron en la vida terrenal. Y a veces están resolviendo una relación con un ser humano, o con toda la familia, o con todo el mundo, con las cosas materiales, con muchas dimensiones de la vida terrenal. Entonces, la confesión es uno de los dones más extraordinarios que tenemos, porque por medio de la confesión nosotros podemos liberarnos de todos esos tesoros terrenales que nos atan a la vida temporal y que evitan que el día de partir de este mundo podamos elevarnos hacia Dios. Porque lo que debemos tener muy claro es que así como no sabemos cuánto tiempo nos queda, tampoco tenemos claro cuánto hemos crecido. Y este discernimiento se da en plenitud en el momento de la muerte, que es el momento en que nacemos a la vida eterna. O morimos, porque el que se condena muere a la vida eterna. Pero estamos hablando de un pueblo que está reunido para fortalecerse, para inspirarse, para crecer, para liberarse, y por lo tanto hablamos de la salvación del alma, no de la condenación. Y la salvación del alma está sujeta a nuestra voluntad, porque como dice el santo, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Nosotros tenemos que darle el sí a Dios, tenemos que buscar nuestra salvación con el camino que Jesús nos señaló, con la verdad que nos reveló y con la promesa de vida eterna que nos dio. Y esto debe ser nuestro bastión, debe ser nuestra bandera, debe ser nuestra meta y el sentido de nuestra vida. Es la fuerza que nos lleva a caminar con Dios, esa esperanza de que vamos a entrar en la bóveda santa del Señor y eternamente viviremos con Él en un mundo que no tiene atardecer, que no tiene mal, donde no hay pecado, donde todo es luz, donde todo es gracia. Es algo que no podemos concebir humanamente, pero que es verdad. Por eso dice el apóstol, los ojos no vieron, los oídos no oyeron, todo lo que Dios ha preparado para nosotros. No se puede describir, pero es verdad. Dios tiene preparado para nosotros una gloria que no terminará nunca, es un éxtasis eterno, y esto es verdad. Y si tuviésemos la mínima idea de lo que eso es, estaríamos llenos de gozo y de esperanza, y las pruebas de este mundo no tendrían poder sobre nosotros. Es verdad que mientras vivamos este destierro, sufriremos, habrán días de lágrimas, habrán días de sangre y sudor, habrán días de dificultades muy grandes, como también habrán días de gozo y de paz, pero todo esto es pasajero. Por eso lo más importante es que el corazón esté anclado en la verdadera esperanza, que es nuestra conversión a la verdad.
que es tener a Jesucristo como camino y saber que todo lo que nos enseña Él es vida eterna. La iglesia para nosotros es las primicias de la vida eterna, del cielo. Precisamente aquí, en este templo, Dios prepara nuestra alma para que se acostumbre a vivir en la luz, para que saboree la gracia del cielo en la tierra, porque eso es lo que está acá, en este altar, en este sagrario, en cada uno de estos altares de este templo, en las mismas bancas está el cielo, la gracia de Dios, la luz celestial, el sol que brilla desde lo alto se derrama sobre nosotros en el templo de Dios. Toda la divina liturgia de la misa es el cielo entre nosotros y es la preparación, es la forma en que el Espíritu Santo nos moldea para que el alma se acostumbre a vivir en ese éxtasis, en esa gracia, en ese don, en esa unción, en esa bendición, en esa libertad, porque es la libertad del alma. Por eso cuando venimos a misa y salimos de la iglesia, sentimos esa libertad, sentimos esa paz, sentimos esa fortaleza que es invisible, pero que es tan sutil y tan poderosa que nos empina para caminar por encima de los obstáculos de esta vida. Y esto es la fuerza que recibimos eucarística, la fuerza que recibimos cuando nos reconciliamos y la iglesia nos absuelve por medio del sacerdote, cuando sentimos la libertad que Dios nos da por medio de la oración y los sacramentos. Es un don maravilloso y tenemos que abrazarlo con fe, convencidos de que esta es nuestra verdad y proclamarlo con convicción, porque a nuestro lado hay mucha gente que ha perdido la fe, que se ha alejado de Dios y mucha gente que no conoce a Dios. Y nosotros somos llamados a ser esos testigos de Dios en la tierra, de la luz, de la verdad, y testigos de que hay un camino, porque el mundo siempre se roba la identidad de las personas que naufragan en él, y entonces la gente que está hundida en el mundo no tiene camino, está perdida y está sembrada en cosas triviales, en cosas temporales que no tienen vida, que no tienen poder, son ídolos falsos. Y por eso cuando nosotros llevamos a un Dios verdadero en nuestro corazón, llevamos camino y verdad y tenemos vida en nosotros, y esto contagia cuando lo tenemos con convicción. Y esa es nuestra misión, ser esas torres de luz, esas lámparas encendidas en medio de esta confusión, de este mundo, de esta oscuridad, de todo lo que este mundo produce, que no son más que tinieblas. Y sabemos que a veces las palabras ni son necesarias y a veces ni se pueden usar entre gente que está muy cercana a nosotros, como es muchas veces la familia. Mejor a veces es no decir mucho, pero lo más importante es que en nosotros habite de verdad ese Espíritu Santo, porque Él se encarga de hacer todo lo que nosotros no podemos decir. Él lo hace, y lo hace en una forma sutil, perfecta, poderosa, santa y efectiva. Y así es como hay tantos milagros, tantas conversiones, sin que hayan habido muchas palabras. Y esto no quiere decir que no debemos proclamar este reino de Dios con palabras. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacerlo, y sobre todo hay que una vez por lo menos exhortar a aquel que está en pecado mortal y que Dios coloca en nuestro camino. Es nuestra responsabilidad, aunque sea una vez, desenmascarar ese pecado cara a cara, porque si no, cargamos con esos pecados nosotros, porque por algo Dios coloca a esas personas que están confundidas en este mundo y que tienen afecto a las cosas malas y que viven las cosas malas, que están esclavas de ellas,
y que no tienen ninguna intención de desatarse porque las están disfrutando, aunque los están destruyendo, porque el pecado es un amante malo. El amante malo te ama para destruirte, y ese es el pecado, ese es Satanás. Pero misteriosamente, por causa del pecado original, buscamos autodestruirnos. Por eso existen las adicciones, los vicios. La persona que está en un vicio, en una adicción, sabe que se está autodestruyendo, y sin embargo dice, es que no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque no puedo dejar ese sentimiento de autodestruirme. Ese es el mal, ese es el pecado, esa es la cara del pecado, así es el pecado. Y por eso tenemos que aprender a renunciar a las cosas malas y desenmascararlas, descubrirlas como algo que me esclaviza, que me separa de Dios, que me está destruyendo, porque eso es lo que es el pecado. Tenemos que detestarlo, no podemos tener ningún afecto a él. Eso no quiere decir que por el hecho de yo renunciar al pecado, de no tener ningún afecto a él, voy a quedar libre de él, porque muchas veces hay defectos en nosotros, hay debilidades en nosotros que nos acompañarán prácticamente hasta la muerte. Pero lo importante es que nosotros detestemos esa debilidad, renunciemos a ella y le pidamos misericordia a Dios siempre para que nos ayude a superarla. Hay un ejemplo de esto de San Pablo cuando habla del aguijón que tiene en la carne. Y ustedes saben que San Pablo nos dice que él le pidió 3 veces a Dios que lo liberara de ese aguijón. Y lo que Dios le contesta no es que lo liberó del aguijón, sino que le dijo, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y San Pablo aclara más adelante que Dios permitió que él no se salvara de ese aguijón, que él lo describe como un demonio que subió directamente a los infiernos para atormentarlo. No explicó qué era, pero era en la carne. Entonces, un apóstol de esa estatura, y Dios no le quita ese aguijón, y San Pablo dice que no lo hizo el Señor para mantenerlo humilde, para que no se engreíera, para que no se subiera en su orgullo, en su autosuficiencia y se creyera mejor que los demás. El Señor quería que San Pablo fuera humilde y por eso lo dejó humillado con ese aguijón. Y esto es lo que sucede con nosotros. El Señor muchas veces no nos ayuda a liberarnos de algún defecto y con ese defecto nos purifica, nos santifica, siempre y cuando nosotros detestemos ese defecto. Eso es lo importante, tener una renuncia permanente al pecado que nos atormenta, porque cada uno de nosotros llevamos una carga diferente, porque precisamente de esto habla Jesús en el camino. Dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es la cruz que llevamos nosotros? Pues ese peso que llevamos de nuestra miseria, todo lo que nos separa de Dios, eso nos atormenta. Muchas veces la gente piensa que la cruz es el trabajo que tiene, las relaciones humanas o quién sabe cuántas cosas así, pero la cruz nuestra es nuestra propia vida, nuestro interior, nuestras tendencias, nuestros pecados. Toda esa miseria es una cruz y tenemos que arrastrarla, así como Jesús arrastró ese madero por el Calvario, y sabemos que lo que estaba arrastrando el Señor eran los mismos demonios, porque a ellos fue los que arrastró por el Calvario, los clavó en la cruz y derrotó la muerte. Para el mundo Jesús era un perdedor, estaba maldito, iba a morir afuera de los muros de Jerusalén, como morían todos los que estaban malditos y sentenciados a muerte, los criminales. Pero Jesús, apareciendo como un hombre condenado y maldito,
derrotó la maldición y la muerte en ese madero. Y precisamente cuando Jesús nos invita a cargar nuestra cruz, nos invita a salir de las murallas de nuestra prisión y recorrer el calvario de nuestra reparación y enmienda para enterrar los demonios que nos tenían esclavos del pecado y morir con el Señor, como dice San Pablo, que al bautizarnos nos crucificamos con Cristo, morimos con Él. Y esa muerte en la cruz con el Señor es la que nos libera de toda nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestras limitaciones, de todo lo que nos separa de Dios. El Señor es grande y misericordioso con nosotros porque Él nos escogió con nombre propio. Nosotros somos un pueblo predestinado. Y esto nunca se nos puede olvidar, que no somos no somos casualidad, somos un pueblo escogido. Y cuando uno se levanta y piensa en quién es y cuál es su identidad cristiana, se da cuenta que Dios lo escogió con nombre propio. Y si Dios me escogió con nombre propio, Dios tiene un plan con mi vida y es un plan perfecto. Y eso nos debe dar mucha paz a nosotros. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar para que en esta forma sellemos todo lo que aquí hemos compartido y el demonio no se lo pueda robar. Les voy a leer de la carta a los Hebreos, capítulo 7, desde el versículo 7, y dice: pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví, que cobran el diezmo, son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví. Pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino que ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Palabra de Dios. Por eso amamos nuestra iglesia, porque la cabeza de nuestra iglesia es Jesucristo, que es un sacerdote eterno. Ya no es como los sacerdotes de los hebreos en antaño, que morían, que eran imperfectos, que tenían que celebrar con sangre de animales. Ahora tenemos un sacerdote supremo que está sentado a la derecha del Padre, que es la cabeza de esta iglesia y que con su sangre pagó todo lo que teníamos que pagar para poder salir de este destierro, de este mundo. Amén.